Bueno, hoy en nuestros EasyStocks pues tenemos una gran satisfacción de tener esta conversación con Carmen Artigas. La verdad es que teníamos muchas ganas de hacer este EasyStocks con ella, pero hasta ahora evidentemente mientras ha estado en su posición de secretaria de Estado pues no nos parecía adecuado y hemos aprovechado ahora que ha dejado sus responsabilidades públicas pues para tener la oportunidad de hablar con ella sobre cuáles son los retos de la inteligencia artificial. Yo creo que Carmen es bien conocida. Carmen tiene una intensa experiencia en el sector privado, ha sido emprendedora, ha trabajado en Telefónica y en el sector público pues ha desempeñado, yo creo que muy brillantemente, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y es, por tanto, una usuaria de las tan denostadas pues, puertas giratorias, pero que yo creo que también yo lo he hecho, que aprovechar la experiencia privada en el sector público y al revés es muy, muy importante. Queríamos, Carmen, porque es tu zona de mayor expertise, hablar de inteligencia artificial y de cuáles son los retos que la inteligencia artificial tiene. Pero creo, antes de entrar en esto, a mí me gustaría que hicieras un breve balance de lo que han sido estos años tuyos en la Secretaría de Estado de Digitalización. ¿Cuál es el balance que tú haces de estos años? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Me hacía mucha ilusión poder estar aquí en ESIS Talks y bueno, pues tú, como bien has dicho, esta primera etapa, que ha sido de 4 años, es una etapa muy intensa. Se creó una Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial desde cero. Fue la escisión de la antigua de Telecomunicaciones que tú ostentaste, pero justamente me nombraron un 16 de febrero de 2020 y el 12 de marzo estábamos todos confinados, con lo cual tenemos una entrada triunfal, ¿no? Creando una Secretaría de Estado desde cero en un mundo digital y virtual y asumiendo de entrada pues, el gran reto de cómo abordar todas las decisiones que se tuvieron que tomar durante la pandemia pues, a través de la digitalización, desde habilitar pues, certificados electrónicos o de funciones, por ejemplo, por ámbito electrónico o digital y decisiones muy difíciles que se tomaron en ese tiempo. Y que supuso, como no, una aceleración tanto en el ámbito privado como público de procesos de transformación digital que España tenía ya desde hace tiempo iniciados, pero que siempre éramos un poco el vagón de cola de Europa, ¿no? Por tanto, España tenía un gran reto. Teníamos el reto de abordar a la vez lo de corto, lo de medio y largo plazo. Lo de corto era que no se quedara nadie atrás, ni las personas, ni sobre todo las pymes. A medio era transformar el modelo productivo de nuestro país hacia un modelo más digital. Y el tercero era apostar en presente hacia las oportunidades del futuro, entre ellas la inteligencia artificial, las nanotecnologías o la computación cuántica. Tuvimos la gran suerte que, como consecuencia de la desgracia de la pandemia, pudimos acceder a unos fondos con los que nunca se habían contado, que fueron unos fondos Next Generation, y el gobierno tuvo el acierto de dedicar una tercera parte de esos fondos precisamente a esa transición digital de la mano del otro 40% que se dedicó a transición ecológica, estableciendo las dos grandes palancas de transformación del modelo productivo. Y en ese sentido yo creo que fuimos capaces de trabajar casi como una startup dentro del gobierno, ¿no? Ahí digo que la parte de la experiencia privada se puso en valor, a pesar de lo que dicen que la administración pues, es lenta, lo es porque es muy garantista y los procedimientos, tú sabes, no los puedes cambiar de la noche a la mañana, pero yo creo que con gente, con ganas, con motivación y con recursos y con una visión a largo plazo como la que teníamos, sí que fue posible y ha sido posible, yo creo que hacer grandes avances. En primer lugar, España pasó de estar en la posición 12ª a la 7ª a nivel de digitalización europeo, o sea, siendo el país número 1 de las 6 grandes economías europeas más digital de Europa. Nosotros ya en esta época conseguimos cambiar el modelo productivo de manera que el 23% del PIB español ya es digital. El 20% de los nuevos puestos de trabajo que se están creando, y Europa está creando 5 de cada 10 puestos de trabajo nuevos, son en ámbitos de digitalización y tecnología. Y luego hicimos pues, cosas muy concretas como la ley de startup para poder eliminar las barreras de entrada a la creación de empresas, el fondo Nextec con 4.000 millones de euros públicos para casarlos con 4.000 millones de euros privados y apoyar las scale-ups, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Quantum Spain, muchísimas cosas que después de esos 4 años se han iniciado, se han empezado a ejecutar y que gracias a la adenda del plan de recuperación siguen adelante también con esta nueva versión revisada de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que el nuevo ministro Escrivá consiguió ya presentar hace una semana.
Bueno, yo primero tengo que confesar que a los que te antecedimos en el puesto nos ha dado mucha envidia. Primero, todas las cosas que has hecho y segundo, que tú has contado con recursos suficientes, que las políticas públicas sin recursos pues no son efectivas. Yo creo desde ese punto de vista, yo creo que has hecho un gran trabajo y ya habéis conseguido que esos recursos pues lleguen al tejido productivo, ¿no? Pero fíjate que sin tu labor y la labor de los que me precedieron, nada sería posible, porque justamente el foco en ese momento, cuando tú estabas al cargo de la Secretaría, era la infraestructura. Sin carreteras no puede haber coches, y sin coches no hay transporte, y sin transporte no hay valor diferencial y añadido, ¿no? O sea, que yo creo que aquí la gracia es que España estuvo invirtiendo durante mucho tiempo en unas infraestructuras muy sólidas, que durante la pandemia demostraron ser la clave para que este país no parara. Yo me acuerdo cuando en la pandemia alguien hacía una conferencia con Alemania, que la comunicación con Alemania se cortaba cada minuto, ¿no? Y yo creo que en España, pues, gracias a esa inversión, pues se ha podido construir lo que hacía falta. Encima de las infraestructuras tecnológicas y digitales, las otras infraestructuras de valor, que son la de la innovación y la del talento. Pero si en algo, Carmen, yo creo que tú has dejado huella y todavía sigues enfocada en ello, como vamos a ver, ha sido en el tema de la inteligencia artificial, hasta el punto de que yo creo que todos nos sorprendimos y ya demostrabas cuál iba a ser una de las líneas estratégicas fundamentales que al crearse esta Secretaría de Estado se llamase de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y todos nos acordamos y con cierto orgullo patrio de cuando se hizo el reglamento de inteligencia artificial, verte en la foto con Thierry Breton presentando el reglamento de inteligencia artificial en el que yo creo que tuviste un papel fundamental y va a ser sin duda una de las grandes regulaciones en el mundo digital porque es la primera y yo creo que va a marcar un precedente importantísimo. A eso quería que le dedicáramos algún tiempo. En primer lugar, es necesaria una regulación de la inteligencia artificial. Y lo digo porque siempre que hablamos de regulación en el mundo digital surge la misma duda. ¿Es necesario regular o hay que esperar a que haya un desarrollo mayor? Porque el riesgo de la regulación en materia digital es matar la innovación. Entonces, con ese equilibrio siempre que se trata de regular un tema tan emergente, tan nuevo como es la inteligencia artificial, surge la duda y por eso probablemente es por lo que Estados Unidos ha sido más reticente que Europa a regular. No solamente es necesario, es imprescindible y es urgente. Y nosotros ya lo veíamos en 2020, España fue el primer país del mundo en tener una carta de derechos digitales donde introducíamos ya derechos específicos vinculados a la inteligencia artificial, como el derecho a no ser discriminado por un algoritmo o el derecho a una segunda opinión humana cuando un algoritmo que toma una decisión automática te niega el acceso a un medicamento, a un crédito o un servicio público, ¿no? Y evidentemente, como sabéis bien, desde Europa se lideró el primer reglamento internacional de la inteligencia artificial, cuya primera versión sale ya en junio de 2021. La posición del Consejo de la Unión Europea se posiciona en junio del 2022 y el Parlamento se posiciona en junio de 2023. ¿Qué ocurre entre 2022, junio de 2022 y junio de 2023? Que en octubre de 2022 nace ChatGPT. Y ahí lo que ocurre es que, de golpe, esa emergencia de la inteligencia artificial generativa, que tiene unos impactos a nivel, diríamos, yo diría, cuánticos o a nivel ya de escala muy distintos a la tradicional evolución de inteligencia artificial que había iniciado con Machine Learning y con Deep Learning, aparecen pues cómo mantenemos el principio que queríamos mantener de la legislación de la inteligencia artificial, que era no queremos regular la tecnología per se, precisamente por los motivos que has dicho tú, sino que solo queremos regular los usos de alto riesgo de esa tecnología. Por tanto, la ley europea tiene muy claro el principio, basada en producto, basada en riesgo. Y aquí se define la matriz de riesgo, y esa matriz de riesgo dice, lo que no tiene riesgo no hace falta regularlo, lo que tiene riesgo promedio lo vamos a declarar, lo vamos a registrar en la base de datos y vamos a estar pendientes, pero no vamos a hacer nada ex ante, solo lo haremos ex post, pero sí, los usos de alto riesgo significa que tenemos que hacer algo de control antes de lanzarlos al mercado y luego algo de seguimiento al lanzarlos después.
Algo que nos parece de golpe muy raro en el mundo del software, pero que ha ocurrido absolutamente en todos los sectores. Si yo le pregunto a la banca si le gusta ser regulada, me va a decir que no. Si le pregunto a las industrias farmacéuticas si les gusta ser reguladas, me van a decir que no. A la alimentaria tampoco. Y en cambio es imprescindible que regulemos la industria de la automoción, lo de los medicamentos, lo de la alimentación. ¿Por qué no el software? Porque había una especie de entente cordial entre la industria y el consumidor de que el hecho de que tú saques al mercado productos defectuosos, me pases el control de calidad a mí para que detecte los bugs, te los reporte y luego me corrijas la versión que me vuelves a hacer pagar, era una especie de win-win, porque a cambio de eso teníamos acceso a una innovación sin precedentes. Pero cuando llega ChatGPT y te das cuenta de que el hecho de que un producto no esté acabado tiene un impacto absolutamente impredecible, porque no te puedes fiar de esa información o porque está aún en proceso, ahí es cuando empiezas a preocuparte. Y por otra cosa muy importante, porque la inteligencia artificial generativa, a diferencia de cualquier otra inteligencia artificial, es algo que puede seguir evolucionando sin intervención humana. Por lo tanto, hay una serie de riesgos nuevos de esta tecnología que no solamente son a largo plazo y vinculado a la seguridad personal o al impacto existencial de las personas en el futuro, no, es que hay un riesgo existente de presente, que son riesgos sistémicos que puede ser la vulnerabilidad en derechos fundamentales. Por lo tanto, cuando abordamos ese reto, el reto de la ley tiene tres. En primer lugar, que no mate la innovación, por tanto, que haya un buen equilibrio entre ex ante y ex post. Dos, que pase la prueba del tiempo, pero claro, es una ley que la tecnología está avanzando cada 6 meses. ¿Cómo haces que se actualice permanentemente? La propia ley tiene mecanismos de actualización. Y después que sea un elemento competitivo para proteger los derechos de los ciudadanos y a la vez también las empresas. Y hay varios mecanismos de la ley, como los sandboxes, como el real-time testing de escenarios o como el Fundamental Rights Impact Assessment, que asegura que nada de lo que tú estás lanzando va en contra de esos derechos fundamentales. ¿Qué conseguimos con eso? Todo lo contrario que la gente o las malas lenguas dicen. Generamos un espacio de confianza para el consumidor y para el ciudadano. Porque lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial es que tú no quieres usarla porque no te fías. ¿Cómo voy a hacer una pregunta si no sé si me va a decir la verdad, si va a alucinar o si ese sistema crítico lo voy a dejar de controlar un humano para que lo controle automáticamente una inteligencia artificial si no sé lo que hay en esa caja negra? Entonces, lo que estamos haciendo es transparencia, exigiendo transparencia a los Large Language Models, evitando zonas grises que pueden llevar a demandas multimillonarias, como el caso de New York Times contra OpenAI. Aquí estamos clarificando muy claro lo que es la ley de copyright y los derechos o no que tienen los Large Language Models para entrenar pues con obras de autor, entrenar esos modelos, aunque no infrinjan el copyright, y todo eso está tremendamente bien definido. Por lo tanto, yo creo que lo que está marcando la ley de inteligencia artificial europea justamente es el camino, que ya lo hemos visto con la Executive Order de Biden, con la AI Act China y otras regulaciones que están en marcha, para que se genere un espacio de confianza, de seguridad para el consumidor y de seguridad del ciudadano, que sin duda va a revertir en un mayor crecimiento del mercado. Quería yo incidir, precisamente lo has citado tú, en el hecho de que esta es la primera regulación que se hace en materia de inteligencia artificial, pero no ha sido casualidad que al poco tiempo de anunciar la Unión Europea la administración Biden haya aprobado su Executive Order. Yo quería hacerte dos preguntas. Una, primero, ¿cómo ves tú que se compara la diferencia, la diferente perspectiva de la regulación europea con la regulación americana y a qué responde? Y luego una pregunta que nos hacemos todos y con China en la cabeza. ¿Es posible una regulación global de la inteligencia artificial? Yo diría que la posición de Estados Unidos cambió, evolucionó. Primero era buenas prácticas, recomendaciones de la industria. La industria decía, no hace falta que me regules, yo ya voy a encontrar los problemas que yo mismo he creado. Bueno, esto puede ser correcto, pero ¿cuándo? ¿No? Y entre tanto, ¿qué? ¿No? Y lo que sí que pone en énfasis la Executive Order de Biden es todos los mismos controles de red teaming y de que la industria ya está haciendo, porque la industria, tengo que decir, que ha respondido muy positivamente a eso. Es decir, la industria es consciente de que tiene una tecnología que si no la controla, si no pone lo que llamamos los guardrails, los guardabarros, los límites, esa tecnología, veremos, puede salir del control o incluso del uso por el que se ha creado. Y que incluso esto en manos de actores malos, con malas intenciones, pues tiene un impacto que a fecha de hoy aún no podemos dimensionar. Por lo tanto, es importante que tecnológicamente pongamos todas las salvaguardas que se requieren. Pero el Executive Order de Biden va también más allá y se da cuenta de que también hay derechos fundamentales que se tienen que preservar. Fíjate que la crítica principal, y totalmente razonable, del problema de Europa no es tanto
la regulación. Es que hemos tenido, no una regulación, hemos tenido una heterogeneidad regulativa en el sentido de que hemos tenido 27 regulaciones porque hacíamos directivas que se tienen que transponer país por país. Lo que ha hecho en los últimos 5 años la Comisión es no hacer directivas, hacer reglamentos. De manera que hay un reglamento que aplica a los 27 países de la Unión el mismo día sin cambiar una coma. Y esto lo que está haciendo es que realmente haya una unificación legislativa en 27 estados. Por lo tanto, veníamos de una situación de fragmentación regulatoria a una situación de convergencia regulatoria que es muy positiva para Europa. ¿Qué estoy viendo yo en Estados Unidos? Que precisamente está haciendo el camino contrario. El gran problema de la Executive Order de Biden es que no lo puede imponer a los estados y que cada estado va a hacer una interpretación o va a hacer otras leyes. Lo estamos viendo en Texas, hay unas leyes mucho más estrictas del control del acceso digital a los jóvenes, luego está pues, California con sus leyes, Colorado con otras, y aquí lo que les puede pasar a Estados Unidos es que hagan el camino contrario de Europa, que empiecen a tener fragmentación regulatoria a nivel de inteligencia artificial. Algo que no ocurre en China, que evidentemente aquello que se impone es de uso inmediato y de aplicación inmediata. Nos da la sensación que a China no le preocupa la regulación, y esto lo contrario, se han inspirado en la AI Europea para hacer su AI China. Allí también son muchísimo más estrictos en el control pues, del gobierno en otros aspectos, que algunos serán negativos y otros también tienen su aspecto positivo, como es el acceso de los niños a contenidos violentos, a contenidos de sexo, o incluso a la excesiva permanencia y uso de los niños en aplicaciones como TikTok, que allí están muy controladas y a partir de las 5 de la tarde solo ves contenidos educativos. Es decir, que cada uno tendrá sus prioridades. Obviamente yo no voy a pretender que China prohíba como Europa, que ahí es un tema muy importante que sí que creo que destacar. Europa es la primera región del mundo que por primera vez habla de los usos prohibidos de la IA. ¿Qué estamos diciéndole al mundo? A pesar de que eso sea técnicamente posible, no quiero que eso ocurra en Europa. Y por eso digo que no es un estándar legal o un estándar técnico, es un estándar moral. Y probablemente en Estados Unidos no hace falta que pongan una ley, pero la gente lo va a reclamar. ¿Cómo puede ser que yo, cuando voy por Europa, por la calle, en un parque, cogiéndome de la mano, el gobierno no tiene por qué saber ni quién soy yo, la persona con la que me cojo de la mano, ni dónde estoy? Bueno, pues esto en China pasa. Y en China existe el social scoring, que es el ranking de buen y mal ciudadano decidido por el gobierno utilizando toda la inteligencia y el reconocimiento facial. Bueno, esto hemos dicho, no lo queremos para Europa. Muy bien. Yo no voy a convencer de que China eso lo considere prohibido, pero sí que tenemos que llegar a nivel global a unos consensos. Y eso es lo que estamos haciendo, y me toca a mí coordinarlo, en este nuevo rol como copresidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de la ONU. ¿Y cuáles son esos mínimos? 1, derechos humanos. 2, ley internacional. Y 3, el UN Charter, el capítulo de Naciones Unidas. Por lo tanto, no vamos a utilizar la inteligencia artificial para hacer algo que vaya contra los derechos humanos. No vamos a utilizar la inteligencia artificial para hacer tus usos militares, que estamos viendo ahora que son absolutamente dramáticos y que está pendiente una resolución del Consejo de Seguridad en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ponernos de acuerdo en que la inteligencia artificial tiene grandes oportunidades, que tenemos que utilizarlo para el bien común, que no puede haber, como está viendo ahora, también una gran diferencia cada vez mayor, una gran división entre el norte global y el sur global. Porque estas discusiones que las estamos teniendo solo ocurren en el norte global. Es que no hay ningún otro foro que no sea Naciones Unidas de colaboración multilateral donde el sur global puede tener voz sobre el acceso a la computación, sobre el acceso a las habilidades, sobre el acceso a los datos. Entonces, creo que hay una necesidad urgente de alinearlos para encontrar alguna manera para coordinarnos y definir ciertos mecanismos de gobernanza global que aborden temas éticos, temas de sostenibilidad medioambiental también, temas de inclusión y temas de cómo queremos que eso se aplique. Y una de las áreas creo que más interesantes es cómo utilizamos la inteligencia artificial para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, que vamos tan mal en conseguirlo solo con inteligencia humana, ¿no? Igual la artificial nos ayuda un poco, ¿no? Es posible, has mencionado y evidentemente queríamos que nos contaras un poco más despacio este rol tuyo como copresidenta del Consejo Asesor de Alto Nivel de Naciones Unidas en materia de inteligencia artificial. ¿Nos puede explicar un poco más en detalle cuál es la función que cumple este consejo y cuál es el rol que tú vas a desempeñar? Pues mira, el consejo sale por iniciativa del propio secretario general Gutiérrez, cuando en medio de esta discusión pues aparecen lo que estamos viendo, la Executive Order de Biden, la Ley Europea de Inteligencia Artificial, la declaración de Hiroshima de G7 sobre las mejores prácticas de inteligencia generativa, la OCDE con el GPI. Empieza a haber una serie de iniciativas muy interesantes todas, pero desconexas.
Entonces, lo que estamos diciendo, y eso también tengo que decir que fue por iniciativa del presidente del gobierno Sánchez, que en la última Asamblea General de Naciones Unidas lanzó en plena Asamblea General la idea de crear una agencia internacional de inteligencia artificial, en la línea que en su momento se creó la de la energía atómica, tan de moda ahora con la película, ¿no?, de Oppenheimer. Bueno, pues estamos en el mismo momento. El ser humano acaba de crear una tecnología cuyos usos positivos pueden ser muchos, pero sus usos negativos tienen un impacto más allá de lo que podemos controlar. Hace falta un consenso y no ir, diríamos, generando iniciativas desconexas que no convergen. También ocurrió en esas fechas, después de la Executive Order de Biden y antes de que aprobáramos el reglamento, la AI Safety Summit, que se lideró por UK, también coordinada con Estados Unidos. Pues muy bien, en ese momento el secretario general dice, voy a crear un grupo de expertos internacionales, independientes, cada uno actuando desde su capacidad personal. Yo no represento a España, ni al gobierno español, ni estoy aquí como nada, estoy como Carme Artigas con la experiencia que tesoro, pública, privada y mi visión propia de la tecnología. Pues así, pues se invitaron a distintas personas, y todo el mundo que quiso presentó su currículum, se recibieron más de 1000 y pico currículums de todo el mundo, de todos los países del mundo, se seleccionaron 39, de los cuales representamos a 32 países, sector público, sector privado, ONGs, sector social, 32 países norte-sur, y de allí, pues de ese consenso de expertos de una categoría impresionante, pues bueno, pues se eligieron a 2 copresidentes, uno es James Mangica, que es el actual vicepresidente mundial de Alphabet, la matriz de Google, y en la otra pues me eligieron a mí. Entonces nosotros, nuestro rol es ayudar junto con el secretariado del UN Tech Envoy, que es la parte tecnológica del secretario general, pues toda esa labor. Una labor que ya tuvo un primer entregable en diciembre del año pasado, que fue el primer informe, interim report, que se llama Governing AI for Humanity. Y ahí lo que estamos es justificando la necesidad de una gobernanza global. ¿Por qué necesitamos una gobernanza global? Porque existe un gran déficit de gobernanza global, desde un déficit de inclusión, pero una cosa muy importante, un déficit de responsabilidad. Si algo va mal, ¿de quién es culpa? ¿Quién es responsable de lo que ocurra mal a lo largo de la cadena de valor? Y es algo que depende de las empresas, depende de los países, de los gobiernos, a nivel nacional, a nivel internacional, y ahí empezamos a trabajar eso. Y definimos 8 grandes funciones de gobernanza que se tienen que resolver. Y eso fue el Interim Report. De Interim Report de diciembre hemos estado hasta ahora, estos meses, diríamos, democratizando ese informe, recabando opiniones de muchísimos expertos. Creo que hemos hecho más de 75 sesiones consultivas alrededor de ese informe para recabar todos los inputs para la segunda parte del informe que la vamos a desarrollar pues, esta última semana de mayo en Singapur, porque en este proceso hemos tenido 3 reuniones presenciales, la de diciembre en Nueva York, la que hubo hace abril en Ginebra, y ahora la última en Singapur. El resto lo estamos haciendo virtual porque somos 32 países y 39 personas distribuidas. Y lo más importante es que ahora ya tenemos que pasar de las funciones a las formas, ¿no? Vale, muy bien, ¿y esto cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, estas recomendaciones, aparte que hay luego lo que llamamos los deep dive, que es aparte de lo general, hacemos un foco específico en ámbitos clave, impacto en el ámbito laboral, impacto en la juventud y la infancia, impacto en la salud, en el medio ambiente. O sea que hay muchos temas que también estamos recabando feedback de expertos de todo el mundo. Al final lo que se trata es de tener un consenso científico sobre las oportunidades, los riesgos y los elementos capacitadores. Porque lo que estamos dando cuenta es que la única manera para que conseguir utilizar la IA para el bien global es que todo el mundo tenga acceso a esos recursos clave, que como hemos dicho son talento, son datos, son capacidad de computación, ¿no? Entonces, bueno, el segundo informe va en la línea de recomendar esas formas, esas estrategias, donde van a ser plataformas de colaboración, foros, no necesariamente instituciones nuevas con nuevos edificios, sino que estamos intentando que sea algo muy ágil. Estamos descartando a corto plazo la idea de una agencia, porque una agencia normalmente es algo que tiene una especialización vertical, y aquí tenemos que cada una de las agencias que existen en Naciones Unidas también tiene su especialización vertical. Aquí lo que hace falta es una coordinación, asumir funciones nuevas que son horizontales y que no hace nadie, y eso lo que está ocurriendo es que está ocurriendo en paralelo a un proceso más político, que es el del Global Digital Compact, que es el proceso que Naciones Unidas tiene para definir las prioridades de la próxima agenda global. Bueno, al final esto va a converger. Nosotros a finales de junio vamos a hacer ya el informe final, y vamos a estarlo también, digamos, socializando y para tener feedback, para presentarlo los 2 días antes de la Asamblea General
21 y 22 de septiembre en Nueva York en el Summit of the Future. Que Summit of the Future es este, diremos, evento que se organiza para presentar las prioridades de la Agenda Global de Naciones Unidas. Este proceso político, evidentemente, también tiene sus tensiones, porque estamos en un momento donde el multilateralismo está quizá en sus momentos más bajos desde hace muchos años. Por tanto, pues no todos, supongo que no todas esas recomendaciones van a ser igualmente bien recibidas o uno u otro lado del Atlántico o otro lado del Pacífico, pero nuestra labor es ser objetivo, recomendar lo que desde un punto de vista independiente pensamos que es lo mejor para esa gobernanza global y que sean luego los Estados miembros los que decidan hasta dónde llegar. Hay un aspecto que, como comprenderás, es obligado en una conversación con la Fundación ESIS, ¿no? Y es hablar de ciberseguridad. ¿Cuál es la importancia que en la inteligencia artificial y en su regulación juegan las exigencias de ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad es un aspecto imprescindible para poder desarrollar un mercado digital y para poder pues, avanzar en todos los aspectos que tiene la digitalización a nivel de procesos, a nivel de sociedad y a nivel económico. Diríamos que la ley de inteligencia artificial no sustituye ni contempla aspectos de ciberseguridad que han sido ampliamente desarrollados en otros entornos legislativos a nivel europeo, desde la Cyber Resilience Act, la Cyber Solidarity Act y también pues, otras normativas como la EUCS de NISA. Sabemos que hay todo un reglamento ad hoc para todos los aspectos de ciberseguridad. Evidentemente está claro que las dos cosas convergen y que cada vez más la inteligencia artificial sirve y ayuda a la ciberseguridad, a la vez que también es un foco de ataque, porque los sistemas críticos dominados por la inteligencia artificial son sistemas donde el ciberdelito va a priorizar. Sí que es verdad que esas dos tecnologías se complementan. Y lo que quizá también está pasando a nivel español es que bueno, pues hay una gran inversión en ciberseguridad en los últimos 4 años también como consecuencia del plan de recuperación y que ahora se está trabajando también en una nueva ley de ciberseguridad también a nivel de Estado español. Ya elevamos la categoría de clasificación a nivel 4 de lo que es el Esquema Nacional de Ciberseguridad, el NS, y que España es un cuarto país más ciberseguro del mundo. Evidentemente eso no significa riesgo cero. Sí que es verdad que cuando hablamos de ciberseguridad estamos hablando mucho en cómo se utiliza la tecnología, ya no solamente para atacar a sistemas digitales y virtuales, sino también para atacar cada vez más infraestructuras físicas. Por tanto, el mundo físico y el virtual se han fusionado. Antes pensábamos que la geopolítica era la protección del ciudadano en el ámbito geográfico. Ya no es así. Es geopolítica, es ciberpolítica y es política del espacio sideral, porque todo eso está muy relacionado. Y cada vez más lo que ocurre también es que, aparte de que el ciberdelito, como tú sabes, la ciberdelincuencia ya es el crimen organizado número 1 a nivel mundial, por delante del narcotráfico y de la prostitución, también estamos viendo cada vez más ataques híbridos. Es decir, que todo lo que estamos viendo de la desinformación, que estamos también intentando mitigar desde Europa, no solamente con la AI Act, sino también con la DSA, la Digital Services Act, son estrategias coordinadas. Ya no hay un solo ataque de ciberseguridad que no vaya precedido de una campaña de desinformación. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que la ciberseguridad va por un mundo más técnico y que la desinformación es algo que tiene que ver con el fact-checking y con los medios, el social media. Nada que ver. En estos momentos lo que vemos es a nivel mundial una coordinación de estrategias. Por lo tanto, tenemos que atacar la desinformación de la misma manera que combatimos la ciberseguridad. Y por último, para acabar esta conversación, Carmen, ¿cuál es el papel que España puede jugar en materia de inteligencia artificial, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo de servicios basados en inteligencia artificial? ¿O España está condenada a ser simplemente un demandante de servicios de la inteligencia artificial? Yo creo que para nada. En primer lugar, España hemos sido pioneros, yo creo, a nivel intelectual en promover esta visión humanista del desarrollo tecnológico. Hemos impulsado en nuestra presidencia el Reglamento Europeo. Hemos sido el primer país del mundo que tiene ya creada una agencia de supervisión de inteligencia artificial y la clave es que lo hagamos bien al ponerlo en práctica, que ayudemos a las pymes a adoptar el reglamento y a encontrar esas oportunidades de generación de valor. ¿Que dónde están? Y ahí es donde nos jugamos para mí el factor competitivo a nivel europeo y, por supuesto, a nivel español.
El gran problema de Europa en este momento no es que tengamos un GPT 4, 5, 6 mejor que el que haga OpenAI, o el que haga Google, o el que haga Microsoft, o el que haga Amazon. No, eso no va a estar la clave del éxito, porque va a haber 4 o 5. Los modelos son como un sistema operativo. Ahora hay 2 sistemas operativos. Bueno, pues igual habrá 10 modelos, no habrá 200. Por lo tanto, esta no es la batalla. La gran diferencia que está ocurriendo ahora, porque está ocurriendo muy rápido, es que el 51% de las empresas americanas ya utilizan la inteligencia artificial generativa, pero el 70% de las empresas chinas y solo el 15% de las empresas europeas. Entonces, la clave es cómo utilizamos esas herramientas en cada uno de los sectores verticales y para resolver problemas concretos de negocio. Donde tiene la gran oportunidad de Europa es en encontrar soluciones verticales para la IA, para su industria de automoción, para su industria espacial, para su industria de turismo, para toda la industria. Y ahí es donde tenemos que estar poniendo el foco. El foco debe ser cómo voy a utilizar la inteligencia generativa en mi empresa. Y el otro gran foco es qué consecuencias va a tener la hiperautomatización de todos esos procesos en mi sector. En eso es lo que deberíamos empezar a estar ocupados y preparándonos, ayudando a que el conocimiento del impacto de la inteligencia generativa llegara pues, a las pymes, a todos los directivos de las empresas y a la ciudadanía, que mientras estamos haciendo una buena labor de supervisión, que la vamos a hacer, las empresas empiezan por prueba y error, porque no hay otra. Ahora es prueba y error. Ni eso está consolidado, eso sigue evolucionando, pero tenemos que empezar a adelantarnos. Y aquí el gran oportunidad está no en los modelos generalistas que se entrenan con datos generalistas, sino en refinando estos modelos con datos propietarios, con datos curados, con datos únicos, con datos diversos. El interés de poner un plan de lenguaje natural, como ya empezamos con el PERTE de la lengua, con lenguas cooficiales o con corpus lingüísticos específicos, no es para que hable mejor ChatGPT, que habla suficientemente bien, es para que lo podamos refinar con datos muchísimo más variados que van a ser mucho más precisos para resolver aquellos problemas de negocio que queramos resolver. Y es donde está la gran oportunidad de Europa y donde teníamos que empezar a poner el foco, porque esto va muy rápido, Carlos. No se trata de 10 años, ni tan solo de 5, se trata de 3 o 4. En 3 o 4 vamos a ver un nivel de hiperautomatización que nunca hemos visto en casi todos los sectores. Bueno, y eso representa una oportunidad también para Europa, ¿no? Precisamente porque va muy rápido, el mundo es muy cambiante, pues la posibilidad de aprovechar esa oportunidad que significa el cambio. Bueno, yo creo que ya, Carmen, hemos acabado esta conversación y creo que ha sido muy interesante y nada, simplemente quería darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado. A vosotros, muchísimas gracias.